Bueno, buenas, bienvenidos a este tercer tutorial en el cual vamos pues a hablar un poco de cómo se realiza o hacer en modo práctico, ¿sí?, la realización de lo que fue el primer parcial o el único parcial con respecto al módulo de Photoshop 1. Entonces, no siendo más, para de todas maneras no alargando mucho en esta parte, asumiendo también además de que ya conocen las herramientas básicas, ya conocen los elementos básicos, conocen los tipos de efectos básicos. Entonces vamos a hacer de un modo más práctico el desarrollo de este parcial. Entonces, en primera medida, nosotros habíamos acordado que teniendo en cuenta nuestro portal de trabajo en Photoshop, íbamos a escoger un papel de medida tipo Estados Unidos y modo carta en centímetros. El color íbamos a colocarlo transparente, ¿sí?, a una resolución de 300 y un tipo de color RGB a 8 bits. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra capa de trabajo o área de trabajo, ¿sí?, en el cual vamos pues a desarrollar todos los elementos que vamos a incrustar, que vamos a agregar, a indexar en nuestra pieza publicitaria. Entonces teníamos además todos los elementos, ¿sí?, de nuestra composición, en el cual teníamos el botón de Facebook, el botón de Twitter, YouTube, ¿sí?, la imagen, ¿sí?, la imagen del celular, otras imágenes de referencia, ¿sí?, y así era como debía quedar nuestra pieza publicitaria, ¿vale?, así como los otros elementos. Bien, entonces, una vez ya teniendo en cuenta y teniendo justificado todos los elementos que vamos a agregar, entonces comencemos. Teníamos nuestra capa, al cual nosotros le íbamos a aplicar con la herramienta de selección un color, ¿sí?, de relleno, que en este caso podía ser cualquiera, ¿sí?, cualquiera, porque nosotros íbamos a aplicar el efecto, ¿sí?, de texturas. Damos aquí OK, asignamos el efecto de textura de ladrillo, ¿sí? Entonces miren que se nos forma la capa nueva con todos los efectos, ¿sí?, y biseles, superposición de colores, etcétera, etcétera. Nosotros creamos una nueva capa, a esa nueva capa le hacíamos una nueva selección, ¿sí?, y aplicábamos el relleno a un color. Dicho color iba a ser un azul tipo oscuro, ni tan oscuro, ni tan claro, en el cual a ese era que le íbamos a aplicar con los efectos de capa, ¿sí?, efectos de capa, y vamos a trabajar pues los tipos para que nos diera más o menos el color o el efecto que nosotros queríamos. Luego de que ya nosotros aplicáramos el efecto al estilo del ladrillo y miráramos el color que se iba pues a aplicar a nuestro efecto, simplemente era, ya teniendo el fondo, ¿sí?, nosotros podemos trabajar enseguida la imagen, ¿sí?, que vamos a aplicar de fondo de la persona. Entonces, para aplicar el recorte, desbloqueamos la capa, aplicábamos la herramienta lazo magnético, ¿sí? Entonces podíamos hacer un zoom, un aumento, ¿sí?, para obtener mejor el trazado. Entonces íbamos por aquí, aplicábamos la barra espacio para poder movernos entre el área, ¿sí?, por aquí, 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 por aquí. Vamos a hacerlo de modo rápido para que de todas maneras vean pues el desarrollo del ejercicio, ¿vale? No importa que no quedara perfecto, la idea era simplemente desarrollar el ejercicio, ¿sí?, el ejercicio, y luego de que ya tuviésemos aplicado el recorte, ¿sí?, así no nos quedara pues 100% perfecto, nosotros traíamos el elemento, ¿sí?, traíamos el elemento, lo reducíamos un poquitico con control T, acuérdense de la herramienta de transformación libre, asignábamos la posición del elemento, ¿sí? Entonces, aquí podíamos apretarlo un poquitico, ok. Luego de que ya tuviésemos objeto, persona, ¿sí?, renombrábamos el objeto.
Ese objeto nosotros lo íbamos a duplicar, creábamos una copia, dicha copia la ubicábamos por la parte inferior, nos íbamos nuevamente a los efectos de capa, ¿sí? Buscábamos el estilo web, aplicábamos OK y dábamos el efecto este de moradito, ¿sí? Con una lucidez, ¿sí? Con un efecto tipo neón, ¿sí? Que nos daría el dicho efecto que nosotros vemos pues aquí en la capa, ¿sí? Y que si lo comparamos con la imagen, ¿sí? Nosotros podemos ver que tiene más o menos el mismo efecto. Ok, luego de que ya nosotros termináramos esa parte, ya teníamos nuestro objeto determinado y posicionado, entonces simplemente cerrábamos aquí la capa, ¿vale? Y ya íbamos a pasar entonces en forma con los demás elementos, ¿sí? Por ejemplo en el texto y toda la parte. Abrimos los siguientes elementos, que sería el logotipo de Tigo, ¿sí? Abrimos nuevamente con la herramienta de Photoshop, ¿sí? Aquí no teníamos que hacer ningún corte porque si se dan cuenta el formato de la imagen está en tipo .png. No habría necesidad de hacer una selección ni nada por el estilo, simplemente con la herramienta de selección podíamos ubicarnos, darle clic sostenido y arrastrarlo hasta la composición que nosotros tenemos, ¿sí? Ubicamos la posición de capa, ¿sí? Para que nos quedara en la parte superior y ya simplemente aquí teníamos nosotros con la herramienta de transformación, ¿sí? Ubicarlo de tal forma a ver cómo nos quedaba con respecto a nuestra imagen principal, la imagen guía. Entonces aquí tenemos y lo vamos a ubicar, ¿vale? Listo. Entonces ya tenemos el elemento del logotipo de Tigo, ¿sí? Con respecto a mi marca, ¿no? Ahí vamos. Entonces, luego de que ya tenemos nuestra imagen de la empresa, ¿sí? Lo siguiente era desarrollar las barras superiores, ¿sí? Que creamos una capa. Entonces íbamos a las barras superiores y creamos la primera, ¿sí? Entonces, dicha primera barra nos llevaba el color verde. Pero ese verde tenía que ser 100% del color del verde que tiene el logo o la imagen de Tigo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros ese efecto? O para asignar exactamente ese color. Nosotros nos ubicamos dentro, ya después de haber hecho la selección, ¿sí? Con la herramienta rectángulo, marco rectangular. Entonces, clic derecho, rellenábamos. Y aquí en color, nosotros elegíamos color. Y cuando nos apareciera el cuadro de color, simplemente era, en vez de buscarlo aquí adentro o en la barra derecha de los colores, simplemente era desplegar el cursor a la zona de afuera y miren que el cursor cambia como a un gotero. Esa opción se llama cuentagotas. Si nosotros nos ubicamos dentro del verde de la imagen de Tigo y le damos clic, automáticamente en la barra de color él me asigna, ¿sí?, el color real de lo que es el logo de Tigo. Entonces simplemente era darle OK, OK y ya teníamos nuestra primera capa, ¿vale? Entonces simplemente era crear otra nueva capa. Aquí renombramos para tenerla identificado, barra verde. En la capa 5 simplemente era crear otra nueva selección, ¿sí? Otra nueva selección, sí, perdón, otra nueva selección y venía el color amarillo. Rellenábamos, ¿sí? Color, seleccionábamos el amarillo, damos OK, OK y ya teníamos el amarillo. Luego de esa creábamos una nueva capa, ¿sí? Y hacíamos la última selección que era para el color rojo. Ya simplemente era lo mismo, rellenar, color, ¿sí? Y buscamos el color rojo, OK, OK, listo. Ya teníamos nuestros tres colores, pero hay una diferencia de que los colores no están ubicados de manera bien en modo vertical, horizontal, perdón. Entonces simplemente era seleccionar la capa, en este caso sería la amarilla, ¿sí? Y con la opción de zoom,
opción más, control más, ¿sí? Ubicábamos y simplemente era aplicar la forma de transformación libre, ¿sí? Acciones de transformación libre y aplicábamos el tamaño de acuerdo a las proporciones que teníamos, ¿sí? Entonces miren que ahí se va aplicando y vamos teniendo de un modo práctico ya la nivelación de los objetos, ¿vale? ¿Sí? Ya después de eso simplemente era, y ahí tenemos nuestras barras, ¿vale? Esas barras, nosotros seleccionábamos las tres capas, ¿sí? Control N, y se fusionaban para tenerlas como un solo elemento, barra, ¿vale? Entonces, aquí tenemos marcativo, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí nuestro elemento plano, ¿vale? Y mire que el ejercicio de todas maneras ya se va desarrollando de manera práctica con elementos sencillos y formas prácticas para desarrollar una pieza publicitaria. Listo, luego teníamos que ingresar nuestro texto, ¿sí? Entonces, aplicábamos la herramienta texto a una nueva capa, ¿sí? Aplicamos aquí, y el mensaje era el siguiente, que decía, solo en Tigo tu saldo no vence. Ok, teníamos aquí, escribíamos, solo en Tigo tu saldo no vence, ¿vale? Entonces seleccionamos todo el texto con control A, aplicábamos un tamaño de letra más grande, ¿sí? Entonces con el texto seleccionado y la tecla Alt, ¿sí? Podíamos desplegarnos arriba abajo, ¿sí? ¿Vale? Entonces ahí vamos llevando más o menos nuestro texto, ¿sí? Aplicamos los elementos. Tu saldo no vence. Ok, entonces ¿cómo hacíamos nosotros para que este texto, ¿sí? Se viera superior a lo que está? Si nosotros aplicamos la ventanita aquí de texto, vemos que solamente nos llega hasta 72. Nosotros podemos jugar con los valores de aquí, subrayando el número, ¿sí? Y aplicar nuevos valores. Entonces, él nos va dando una previsualización del tamaño de la tipografía, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo seleccionar todo el texto. Yo puedo seleccionar todo el texto, ¿sí? Y puedo jugar con las posiciones, ¿vale? Entonces, pero digamos que ya lo tengo así, miren que el texto se ve diferente. Ok, pero entonces está todavía muy grande. Yo puedo aplicar la herramienta transformación libre, ¿sí? Y reducir el texto y ubicarlo en la posición que yo quiera. Ahora bien, el efecto más sencillo, acuérdense que era colocarlo de forma itálica, pero yo apliqué un semibol itálica para que tuviera un poquitico más de fuerza la tipografía. Y entonces, ahí se ve, ¿vale? Seleccionamos un poquitico el texto, lo bajamos con la combinación de teclas Alt, ¿sí? Alt y cursor arriba, cursor abajo, y nos va dando el efecto. Entonces simplemente era inclinar un poquitico, ¿sí? Un poquitico el texto para que se viera hasta cierto punto en modo ordenadito, ¿sí? De ahí tenemos más o menos, ¿sí? Miren, ya va tomando un aspecto más similar, ¿vale? Entonces nos quedaba después, simplemente era irnos al objeto del iPhone, ¿sí? Al objeto del iPhone para agregarlo a nuestra composición. Desbloqueábamos la capa, ¿ok? Recogíamos la herramienta lazo magnético, ¿sí? Y simplemente era, vamos a aumentar un poquitico aquí para tenerlo de mayor referencia, ¿vale? Simplemente era clic y él mismo hacía el recorte de la selección, ¿vale? De una forma aquí rapidita. Qué rapidez. Y finalizado, ¿vale? Luego de ya la selección, simplemente era recortar, podíamos cerrar la ventana, no guardábamos, al igual que las demás, esta podíamos cerrarla, y esta también podíamos cerrarla, no la guardábamos, y aquí a la nueva capa simplemente era pegarla, ¿vale? Este elemento, miren, ya me quedó aquí de esta forma, simplemente era aplicarle una transformación libre, ¿sí?
reducirle un poco el tamaño, ¿sí? Asignarlo a una posición estable, Enter, ¿sí? Y ya teníamos aquí, aplicamos el nombre, celular, ¿sí? Y ya teníamos nuestro elemento. Entonces, ya aquí venían dos elementos muy importantes, que era la información del celular, ¿sí? Y la barra de información de las redes sociales de Tigo. Entonces, nosotros creamos una nueva capa, ¿sí? Esa capa, pues, nosotros la vamos a ubicar por debajo de la marca de Tigo, ¿sí? Voy a ubicar aquí todos los elementos en orden, a cómo van en las posiciones. Entonces, a la capa 3, que era la de las redes sociales, yo iba a hacer un marco de selección y iba a crear una barra, ¿sí? Y dicha barra yo la iba a rellenar de color blanco, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Miren cómo nos queda la barra. Hay que tener en cuenta la posición de acuerdo a las capas que se está manejando, el orden de capa en el trabajo. Entonces simplemente seleccionaba la capa que tiene mi elemento de la barra y la ubicaba por detrás de el muchacho, en este caso sería el objeto que va a estar pendiente en nuestra pieza gráfica, ¿vale? Entonces ya aquí teníamos nuestra barra, simplemente a esa barra era agregarle los demás elementos, barra blanca, ¿sí? Y agregar los demás elementos, en este caso sería el texto, que era, ya en este caso tendríamos que reducir la tipografía, síguenos en los puntos, seleccionábamos todo el texto y aquí el cuadro de color simplemente podíamos seleccionar otro color, en este caso sería el azul de Tigo, ¿sí? Y ya tenemos el texto síguenos en, ¿vale? Síguenos en, y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces ya ahí nos va quedando hasta cierto punto un poquitico más similar al que ya tenemos en nuestra pieza gráfica. Como sabemos o como estamos viendo, nos está quedando un poquitico pequeño, simplemente es aumentar un poquitico más la tipografía, ¿sí? El tamaño de tipografía, ¿vale? Y ubicarlo, ¿sí? Ahí. Ok, entonces ya después nosotros veníamos aquí con las tres redes sociales, ¿sí? Entonces podíamos seleccionar las tres, abrir con, ¿sí? Photoshop, y automáticamente nos las abre en capas o en pestañas independientes. Entonces simplemente era ajustarlo aquí al tamaño, aplicábamos la herramienta selección elíptica o marco elíptico, tratábamos de ubicar el centro y acuérdense que con la combinación de tecla Alt Shift, ¿sí? podríamos crear una elipse o un círculo perfecto hacia todos los ángulos. Entonces simplemente era verificar que estuviera el corte, hacíamos el corte, ¿sí? Veníamos nuevamente a nuestra pestaña de trabajo y lo pegamos. Esa capa, miren que en este caso no los ubicó por detrás de las personas, simplemente era llevarlo a la parte superior y ahí nos aparecía, ¿vale? Entonces simplemente era desplegar y mover el icono, ¿sí? Aquí podíamos hacer un zoom, a ver cómo nos va quedando. Y aquí, ahí llevamos el primero, ¿vale? Esta de Facebook ya podíamos cerrarla, nos guardábamos, veníamos a la segunda, ¿sí? Aumentábamos, marco elíptico, cagamos el centro, al Shift presionado y hacíamos la selección del círculo, ¿vale? No guardábamos, cerrábamos la pestaña, no guardábamos, la ubicábamos en el orden, ¿sí? Seguíamos con nuestra siguiente que era la de YouTube, aumentábamos un poquitico, herramienta de marco selección elíptica, ubicábamos el centro, que ubicábamos el centro simplemente era con la tecla Alt Shift, aumentábamos, ¿sí? Para buscar nuestro círculo, cortábamos, cerrábamos, ¿sí? Pegábamos, ¿vale? Luego que ya tuviésemos las tres, acuérdense que la herramienta de transformación o de selección nos da una herramienta o un estilo o una ayuda en el cual nosotros no íbamos a determinar a ciencia cierta pues el nivel exacto tanto en forma horizontal como en distribución proporcional, ¿sí? Los elementos. Entonces simplemente era seleccionar las tres capas, ¿sí? Las tres capas que corresponden a nuestro
imágenes de redes sociales, ¿sí? Entonces miren en la parte superior y vamos a encontrar nivelación horizontal, alinear horizontal y distribución vertical. Entonces él no iba a alinear tanto horizontal como distribuirlo de forma vertical. A las 3 le aplicábamos un control T para transformación libre y aumentábamos el tamaño y lo ubicábamos con relación a la barra. Pero entonces si yo también seleccionaba el texto, ¿sí? Aplicábamos la transformación, seleccionaba el texto, ¿sí? Y seleccionaba la barra, yo podía a ello, ¿sí? Aplicarle también el mismo efecto en el sentido de organizarlos, ¿sí? De manera horizontal. Y él automáticamente me iba a hacer la alineación de los elementos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ya ahí teniendo todos los elementos alineados de forma exacta o un poquitico más proporcional, ya teníamos y finalizábamos nuestra composición. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos nuestro elemento. ¿Vale? Ok, y ahí tenemos niveladito. Vale. Entonces, luego de ello, simplemente era finalizar con la información que tenía el celular. Entonces, vamos a ver qué más tenía aquí. Ya teníamos el elemento, teníamos esta parte de aquí, teníamos la barra de visita y ahora falta la información que lleva el celular. Ok, entonces simplemente era ubicarnos, podríamos fusionar estas estas tres capas que tienen la información de las redes sociales, control E, perdón, entonces redes sociales, ¿sí? Y ahí vamos la información. Entonces nos podíamos aplicar un zoom, ¿sí? Aplicábamos un zoom, teníamos nuestro objeto ahí ya determinado, ¿vale? Este es el espacio en que vamos a trabajar. Entonces nos ubicamos en la parte de la información de la barra, de las redes sociales del celular, ubicamos nuestro celular, ¿sí? Entonces creamos una nueva capa, ¿sí? Dicha capa la ubicamos por debajo del celular y creamos un marco, ¿sí? Rectangular, veamos aquí, ¿vale? Ese marco lo íbamos a rellenar de un color, ¿sí? En este caso iba a ser el color azul de Tigo, ¿sí? Damos OK, OK, ¿sí? Y miren que automáticamente ya tengo mi color. Pero entonces, ¿cómo aplicábamos nosotros, ¿sí? El color o la forma redondeada, ¿sí? De nuestro texto? Porque miren que aquí tenemos la zona, pero es simplemente un marco cerrado, no es rectangular, perdón, redondeado. Entonces el truquito estaba en lo siguiente, de crear una herramienta marco elíptico, ¿sí? Creamos una nueva capa y aquí en la capa simplemente lo que íbamos a crear era un círculo, ¿sí? Ubicándonos, un círculo, ¿sí? Y vamos a crear un círculo, ¿vale? Ese círculo lo rellenábamos nuevamente del color, ¿vale? Del color, ¿sí? Teníamos nuestro elemento, ¿vale? Lo ubicábamos justo donde divide la mitad del círculo y lo ubicamos para que diera el efecto de redondeo. Luego de ese simplemente duplicábamos la capa duplicada la arrastrábamos, ¿sí? Hasta que llegara al otro extremo de la barra o sí, el rectángulo que creamos con la herramienta de marco rectangular. Pero adicional a eso, miren que nos queda esta zona de aquí, porque si nosotros ampliamos el marco hasta la zona donde termina el círculo, me va a seguir dando el efecto, el estilo de marco recto. Entonces, simplemente era crear una nueva capa, ¿sí? Y a esa capa, con la herramienta marco rectangular, nos ubicamos en el centro de la división del círculo y
creamos un nuevo marco hasta esta zona, ¿sí? Más pequeño, un rectángulo más pequeño, y lo rellenamos de igual manera con el color que teníamos de nuestra barra de tigo, ¿sí? Entonces ya simplemente era, a visión un poquitico más normal, ubicarlo para que nos diera el efectico de marco redondo, ¿vale? Marco redondeado. Entonces todas esas capas que nosotros creamos simplemente era seleccionarlas, ¿sí? Y fusionarlas. Entonces aquí era marco redondeado, ¿vale? Ya teníamos nuestra capa, ¿sí? Miren, tenemos toda nuestra capa fusionada, ¿sí? Entonces ya aquí era simplemente crear el texto, ¿sí? El texto y toda la información que contenía allá adentro, ¿vale? Entonces aquí nosotros desplegamos toda la información necesaria. Entonces vamos a ver qué información mantenía. Ahí dice iPhone 5, sistema operativo iOS 6. Vamos a ver. Entonces creamos una nueva capa, ¿sí? Un nuevo texto, ¿vale? Aquí creamos ya el texto, iPhone 5, ¿vale? Lo tenemos todavía en azul, simplemente seleccionamos el blanco, ¿vale? iPhone 5, ¿sí? Vamos a subirle un poquitico, 18, a ver, correcto. iPhone 5. Salimos una ventanita, ¿sí? El espacial lo colocamos automático, ¿vale? Esta ventanita nosotros la habilitamos con la combinación de tecla Control T para tener todas las características de la herramienta de texto, ¿vale? Entonces iPhone 5, le vamos a decir, perdón, automático, iPhone 5, entonces aquí era sistema operativo iOS 6. Esto aquí le bajamos un poquitico ya el tamaño de letra, ¿sí? Todo está centrado, ¿vale? Todo está centrado, ¿sí? Sistema operativo iOS 6. Esto tiene un poquitico menos texto. Operativo iOS 6, correcto. ¿Sí? ¿Qué más decía? 16 GB de almacenamiento, App Store, 16 GB de almacenamiento, App Store, y cámara iSIT de 8 megapíxeles. Cámara de 8 megapíxeles. ¿Vale? Entonces ahí teníamos ya la información que contenía nuestra información de Tigo con respecto al celular, ¿vale? Entonces, de aquí quedaban, ya era por consiguiente, ¿sí? Y desde aumentamos un poquitico la tipografía, una 14, ¿vale? Desde. Luego que ya tuviésemos la información del texto, ¿sí? Simplemente era agregarle pues la barra inferior, que igual vamos a crear una nueva capa, la ubicamos por debajo del texto, con la herramienta marco de selección rectangular creamos el borde o el estilo blanco, ¿vale? Que va a llevar nuestra información del valor, ¿sí? Aquí le decíamos blanco, ok, nos creaba el color blanco y aplicábamos el mismo efecto o la misma opción para crear los bordes redondeados, porque nuestro estilo maneja un borde redondeado también en el cuadro blanco, ¿vale? Entonces simplemente era aplicar un zoom, ¿sí? Aplicábamos la información, creábamos un nuevo
cuadro de una nueva capa, perdón, marco elíptico, ¿sí? Ubicábamos en la parte superior, información, Shift, creábamos el círculo, rellenábamos de blanco, ¿vale? Una información, ¿vale? Seleccionábamos la capa, la ubicábamos, duplicábamos esa capa duplicada, la arrastrábamos hacia la composición, hacia el otro borde. Entonces esas dos capas nosotros podíamos duplicarla, ¿vale? Control J, y esas dos capas las llevamos hasta la nueva posición y ahí teníamos, ¿vale? Entonces simplemente era crear una nueva capa, una capa 5, creamos el marco rectangular desde la misma posición de los, así como la anterior, ¿vale? También lo rellenábamos de blanco, ¿sí? Y dicha capa la duplicábamos, ¿sí? Y la transportábamos hacia el otro lado. Luego todas esas capas simplemente era seleccionarlas, ¿sí? Fusionarlas, barra cuadro azul, ¿sí? Y ya teníamos nuestra barrita informal. Entonces la información que venía ahí era simplemente 680.000 pesos. Entonces aplicamos un nuevo texto, ¿sí? 680.000 pesos, ¿sí? Aplicamos un color, ¿vale? En este caso era azul, ¿sí? Aplicamos la herramienta texto, aumentábamos el tamaño, ¿sí? 680.000 pesos. Y lo ubicamos, ¿vale? Entonces ya ahí, de manera muy sencilla, ya teníamos nuestra composición, ¿sí? De la pieza o el afiche de Tigo, ¿vale? Un poquitico más el tamaño para de todas maneras no se viera tan pequeño, ¿vale? Barra cuadro azul, marco redondeado, que teníamos que es el celular, iPhone 5, transformación, y aplicamos un poquitico más el tamaño, ¿vale? Entonces ya ahí teníamos nuestra composición finalizada de manera rápida y sencilla con los elementos que estuvimos trabajando en el módulo de Photoshop 1. Entonces, compañeros, no siendo más, esta es la información. De igual manera, acuérdense de trabajar bien con las capas, aplicar bien los efectos, los estilos, porque eso nos va a proveer a nosotros de herramientas muy valiosas a la hora de realizar composiciones gráficas, ¿vale? Entonces, no siendo más, hasta la próxima. Más adelante nuevos tutoriales de los estilos que estamos aplicando en el módulo Photoshop 2, y pues la única anotación o consejo que yo le daría es, muchachos, practiquen mucho, ¿vale? Entonces nos vemos, hasta la próxima.